palabras. Dos o más personas, ¿qué hacen? ¿Qué buscan? Lo que buscan es producir o intercambiar bienes o servicios. Ok. Ese es el objeto, ¿sí? Producir, realizar, intercambiar, comercializar bienes o servicios. ¿Cuál es el fin de hacer eso? Generar ganancias. Obtener una ganancia, obviamente. Y si va mal, ¿qué pasa? Soportar las pérdidas. Bien. Entonces, a ver, yo podría tranquilamente con una persona que tengo al lado mío, un amigo, un hermano, conocido, hacer todo eso de palabra. ¿Es válido? Si lo hacemos de Sí. palabra. Ok. O sea, está en lo que vimos ayer, en la sección cuarta, que puede ser sociedades de hecho o sociedades que no se inscribieron correctamente, que serían irregulares, por eso el código las puso en esa sección. Ok. A ver, lo podrían hacer en forma informal. También hay otra estructura que la vamos a ver un poquitito más adelante, que sería a través de un contrato asociativo, a través de un negocio en participación, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo me puedo unir con otra persona. Pero en este caso, ¿qué decidí? No decidí hacerlo en forma informal, de manera informal o no. Decidí hacer qué? Asociarme, tener una sociedad para buscar pero ¿y qué requisitos voy a tener para lograr tener una sociedad? No me digan todos los requisitos, o sea, ¿qué dice el artículo 1? Y no tiene que suscribir un contrato social entre los Un socios. contrato, exacto. ¿Y qué me dice más? ¿Qué otra cosa me dice? Que lo mencionó María Belén. Que deben haber dos o más personas. O sea, No, una. Osvaldo, una o más personas. Ya te lo acordate, es una o más personas. Porque hoy en día tenemos la unipersonal, ¿ok? El artículo 1, si ustedes me hablan de que son dos o más personas, es que están estudiando de un libro que es viejo, un libro que es anterior al 2015. Si ustedes tienen que estudiar por bibliografía, que es posterior al 2015. Es la fecha en que se incorpora, ¿sí?, la sociedad unipersonal. ¿Ok? ¿Pero qué me exige? Realizar aportes. Sí, antes de los aportes. Que sea de forma organizada. O sea, que el acuerdo sea de forma organizada, algo así, ¿no? Sí, para eso hacemos el contrato, para organizarnos internamente. Y parte de esa organización, ¿de dónde surge? ¿Y el contrato social? ¿A eso te referís? No, chicos. A ver, María Belén, ¿podés leer el artículo 1 y lo vamos a ir desmembrando? Porque ella lo mencionó. Sí, espera que yo no tengo bien el artículo, pero leo, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley. Conforme a uno de los tipos. Tipos. Adopto un tipo y eso me va a indicar qué organización interna tengo. ¿Ok? Porque no es lo mismo que yo tenga una sociedad bajo la estructura de una SA, o bajo la estructura de una SRL, o bajo la estructura de una colectiva, una de capital industria, una en comandita simple, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el reconto. Dos o más personas
se unen a los fines de, ¿sí?, constituir, asociarse, ¿sí?, organizarse, adoptando uno de los tipos. ¿Y por qué es tan importante adoptar uno de los tipos? Porque esto es parte de lo que mencionamos ayer. Si yo hago un contrato de sociedad y adopto un tipo que está vigente en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, pero no en Argentina, no va a ser válida esta sociedad acá. No se va a inscribir. ¿Y va a ir a parar a dónde? A la sección cuarta. A la sección cuarta. ¿Ok? Por eso es tan importante este artículo 1, porque me marca, ¿sí?, el comienzo del camino, ¿sí?, para lograr la regularidad. Entonces, y para constituir una persona jurídica. Ergo. Después él dice, adopto uno de los tipos, realizo aportes, ¿a los fines de qué? De intercambiar bienes o servicios, ¿sí?, para obtener ganancias, o bien que soportar las pérdidas. Yo aporto una cierta cantidad y debo no solo obtener ganancias por ese porcentaje, sino también me voy a tener que hacer cargo de las pérdidas. Es nula la sociedad por la cual establezcamos que yo hago todos los aportes, pero que no soporto deudas, no soporto pérdidas, ¿ok? No podríamos constituir una sociedad que diga que un socio tiene el 80% para cobrar ganancias, pero que no se hace cargo de las pérdidas. ¿Sí? Sería una cláusula de las que consideramos leoninas conforme el artículo 13 de la ley. Bien. Aclarado esto, ¿sí?, que evidentemente no debe quedar, no, porque esto lo vieron el día lunes con la doctora, ¿sí? Repasen todo lo que es artículo 1, todo lo que es contrato, cómo es el contrato de sociedad. Vieron con ella artículo 11, ¿verdad? O vamos a hacer una al revés. ¿Qué vieron el día lunes con la doctora Taberna? Entonces yo ya ahí sé dónde estamos parados. Sí, ahí vimos. Lo que pasa es que no nos el artículo 11 era eso de los atributos. Habían dos sociedades. A ver, ¿qué, Claudio? No digo que no nos acordábamos por el número de artículos, pero sí, el artículo 11 lo vimos, que era todo lo de lo que se como el de las personas cuando se van a unir, poner los datos de cada una. No, el artículo 11 no solo establece eso, establece Capital, también el capital. todas las cláusulas que debe contener el contrato de sociedad. Porque el artículo 11 te va marcando desde el punto número 1 los nombres de las partes, los datos completos de cada uno de los que van a constituir esta sociedad. Y después te marca todo lo que debe contener el contrato, mínimamente. Después si adicionas algo más, bárbaro. Pero vos, luego de eso, ¿sí?, ahí tenés cómo es el domicilio. ¿Vieron la diferencia de domicilio y sede? ¿Cuál es el domicilio y cuál es la sede? El domicilio es el que marca la jurisdicción y la sede es la que marca el lugar. Esa es la diferencia que nos habían dicho. A ver, O ampliar sea, el lugar. Lo que me la decís, igual. sede es el lugar donde se asientan los negocios y la administración de la sociedad. Eso nos dijo la profe. Domicilio. ¿Y domicilio? El domicilio es la jurisdicción donde va a estar inscrita. Ok.
yo quiero saber si ustedes lo entendieron, porque eso me lo repiten y después no me saben identificar. Denme un ejemplo de domicilio y un ejemplo de sede. Domicilio, ponele mi casa donde yo yo tengo una sociedad unipersonal, domicilio es mi casa donde yo inscribo esta sociedad. Y la sede es un local que yo tengo en Avenida Santa Fe, ponele, que No, ahí... espera, María Belén. Decime, no me digas, por ejemplo, decime domicilio. Domicilio, o sea... Vos tenés un ponele- contrato, está bien, vos me Sí. dijiste que estás haciendo una sociedad unipersonal y que tenés un contrato, sí, de sociedad. Bien, Sí. ¿qué pones en el estatuto? El estatuto del domicilio. Y como sede. Como domicilio, mi domicilio, o sea, me aparece en mi DNI, y sede, el lugar donde está la sociedad, ¿Vos? que en este caso no sería mi domicilio, sería un local aparte. Ok, pero vos en el contrato ponés, ¿el domicilio será mi casa? No, la dirección de mi casa. Bueno, entonces por eso te estoy preguntando, dame un ejemplo de domicilio y un ejemplo de sede, para ver si lo estás entendiendo. Domicilio, vamos que yo vivo en, no sé, Callao 3200. ¿Ese es el domicilio? Sí, creo que sí. Bueno, vos me decís, domicilio, la sociedad tendrá domicilio en Callao, ¿me dijiste? 3200, ponele. Bien. Y después me decís que la sociedad tendrá sede en... Donde se asienta esta sociedad, que puede ser en, no sé, Riobamba 3000. Ok, bien. ¿Todos coinciden? Profe, puede ser, capaz que digo cualquier cosa, que el domicilio sea, por ejemplo, no sé, la ciudad de La Plata y la sede sea como la dirección en concreto, por ejemplo, Avenida Callao al tanto. Y sí. El domicilio es la jurisdicción, ustedes me lo dijeron. Si yo quiero saber dónde es una jurisdicción, ¿qué pienso? La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, San Fernando del Valle, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es el domicilio. Por eso es que a veces repetimos, pero no entendemos lo que estamos repitiendo. Esa es la jurisdicción, porque me marca qué tribunales, dónde voy a litigar, dónde la voy a inscribir a la sociedad. Ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y cuál es la sede entonces? ¿Qué sede puedo poner? Ahí sí sería la calle y la altura de donde esté ubicado entonces. Si la jurisdicción fuera Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dame un ejemplo de sede. Por Una ejemplo, oficina en Palermo. Tiene que ser una calle y un número dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. claro, por ejemplo, de la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos la Rioja 1094, por ejemplo, como la O calle Avenida Callao, como dijo María también, Belén, o claro. la calle Riobamba, pero dentro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, chicos. Porque si no, yo no puedo poner el domicilio en una ciudad y la sede en otra ciudad. ¿Ok? La sede tiene que estar dentro de la misma jurisdicción. Si yo me quiero mudar porque me compré una casa en un country y entonces voy a alquilar un local cerca de mi casa del country, en provincia de Buenos Aires, tengo que mudar el domicilio, no solo la sede. ¿Eso qué va a implicar? Una reforma en el estatuto. ¿Ok?
porque tengo que cambiar de jurisdicción. Entonces tengo que darle la baja en la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires y darle el alta en la jurisdicción de Provincia de Buenos Aires, porque me fui a un country en, no sé, por Pilar. ¿Se entiende? El artículo 11, si no es artículo 11, requisitos. Ojo con el artículo 11, porque me marca todo lo que tiene que tener este contrato. Y cada vez que los socios se reúnan en una asamblea y pretendan modificar alguno de los puntos que está preestablecido en este contrato y que fija el artículo 11 como obligatorio, va a representar una modificación en este estatuto. Y eso va a requerir que yo vaya al organismo de control, primero, que lo apruebe con una determinada mayoría y que vaya al organismo de control y lo inscriba. Y en la mayoría de los casos tenga que publicarlo en el boletín oficial también. ¿Ok? No es que voy, nos reunimos, modificamos el contrato y se acabó. Esto no es que yo les estoy haciendo todas estas preguntas porque quiero ser hincha y tomarles. No, es importante que ustedes le den, tengan en consideración este artículo 11 y el artículo anterior, que es el artículo 10, que me marca todo lo que debo publicitar y darle publicidad hacia terceros, que es artículo 10, y es todo lo que cuando se modifica, cuando se cambia, requiere una publicidad. ¿Ok? ¿Se entendió? Ojo, porque muchas de estas cuestiones son preguntas de exámenes. Y yo les pregunto, ¿cómo debo hacer para modificar el artículo referido al quórum? Ustedes me van a tener que explicar todos los pasos previos para modificar ese artículo. ¿Ok? No sé si ahora se sigue haciendo, pero antes en los estatutos, cuando era sede social, se ponía directamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se daba una dirección exacta justamente para evitar la modificación del estatuto. No sé si ahora se puede seguir haciendo eso. Se puede hacer. El domicilio lo tenés que establecer en el contrato. La sede la podés poner afuera. Haces un acta inmediatamente después, en el mismo acto, los socios deciden fijar la sede en determinada calle y con tal número, ¿ok? Claro, pero bien, para evitar la reforma estatuto posterior, en cuanto a la sede social no das una dirección, porque si después te mudás tenés que... Sí, la sede la tenés que siempre fijar. No la incorporás dentro del artículo referido a domicilio. Lo haces inmediatamente después, cuando terminás el contrato, como en ese momento, o sea, se reunieron lo haces en un acto aparte. Claro. Gracias. Es lo mismo que la designación de autoridades. Vos la designación de autoridades no la fijás en el estatuto. ¿Sí? Okay. Sino solamente marcás las pautas de cuánto van a durar, qué derechos y obligaciones tienen, pero no ponés el nombre exacto de quién va a ser el presidente dentro del contrato, porque como tiene un máximo de duración de 3 años, vencido ese plazo vos tenés que modificar el estatuto. Entonces las designaciones y todo lo que en el día a día se va a modificar, se hace aparte, no dentro de los artículos del estatuto. Bien, vamos rápidamente, o sea, yo lo que les pido es que repasen bien toda la parte general, como les dije recién y creo que algo mencioné ayer. Porque toda esa parte general se aplica, ¿sí?, a la parte especial y a cada uno de los tipos sociales, ¿sí? ¿Pudieron ver el PowerPoint que les subí ayer? Sí. Bueno, ¿qué tipos de sociedades? Bueno,
Están en el PowerPoint y marca la ley 19.550. Tipos, o sea, hay 3 clasificaciones y pues se dividen en, o sea, esta sociedad colectiva, en comunidad simple, capital e industria, responsabilidad limitada, anónima, comandita por acciones, anónima por participación estatal mayoritaria y anónima simplificada. La anónima simplificada no está dentro de la ley 19.550, ojo. ¿Sí? Cuando preguntamos sobre la ley 19.550, enfóquense en esta ley. La SAS, esta parte, ¿sí? Igual es un tipo de sociedad, pero tiene que aclarar siempre que está creada conforme a otra ley. Bien. Los diferentes tipos, ustedes lo que tienen que saber identificar, ¿sí? Es formalidades para hacer el contrato, tipos de socios o clases de socios que tiene cada tipo, responsabilidad, qué capital tiene, si tiene capital mínimo, si no tiene capital mínimo, cómo se representa el capital en esos tipos de sociedades, cómo se toman las decisiones en cada uno de estos tipos sociales, es decir, si convoco, si no convoco, qué quórum y qué mayorías. Antes de empezar con sociedad anónima, les pregunto, ¿alguien sabe qué es quórum y qué es mayorías? O sea, la Quórum cantidad tengo que se necesita. A ver. Bueno, hablo yo. Sí. Quórum, tengo entendido, que por ejemplo, sería, si eran 20 personas las convocadas, asistieron 15, ese sería el quórum del momento de la reunión. Y la mayoría, perdón, esa sería la mayoría. Espera, banca un poquito. Sí. Como recomendación, esto es aparte, ¿no? Cuando contestes en un oral, no contestes tengo entendido, ¿ok? Pero si no parece que lo escuchaste por ahí, o sea, esto como recomendación. En un examen no nos contesten diciendo tengo entendido. No, lo estudié, no lo estudié, o sea, y es esto, ¿ok? Te lo digo para que cuando contestes firme, ¿ok? Que no es lo que vos tenés entendido, es lo que estudiaste, lo que leíste, ¿sí? Bien, aclarado eso, o quizás es una forma de expresarte vos, pero lo digo porque te va a pasar con otros profesores, ¿entendés? Espérame, Claudio, porque le voy a contestar lo que me edunéis. El quórum, ¿sí? Vos me dijiste que están convocadas 15 personas o tantas personas y asistieron. Ajá, había dicho que estaban convocadas 20 personas, por ejemplo, y asistieron 15. Ok. Pero sí, me equivoqué, esa sería la mayoría. No, espera. El quórum, a ver, están convocados todos. Cuando hablamos de quórum, ¿sí? En realidad, vos convocás, pero el quórum, ¿sí? Es, si vamos y ustedes ven en la televisión el Congreso, el quórum es la cantidad de personas que se necesita para sentarse a sesionar y para que esa sesión sea válida. ¿Ok? El quórum no es la totalidad. En realidad, supongamos que tenemos una sociedad con 10 socios. El quórum, de acuerdo a cada tipo social, tenemos un quórum. De acuerdo a la decisión que voy a tomar, tengo un quórum. Es un mínimo para sentarse a sesionar. ¿Ok? Entonces, el quórum es la cantidad de personas que se requieren para sentarse a sesionar. Bien. ¿Se entendió? Sí, en nuestro caso sería el número mínimo de personas para que se pueda una asamblea, que se pueda dar inicio a una asamblea. Sí, claro, por eso, sentarse a sesionar, hacer la sesión,
por asamblea, por reunión de socios, lo que fuera. Bien. ¿Y cuál es la mayoría? Aclarado el quórum, a ver, ¿qué les parece que sería la mayoría? Lo que se necesita para que una decisión sea válida, no dentro de ese contexto. La cantidad de votos, perdón que sea insistente en cómo me contestan, porque después en los exámenes finales terminamos desaprobando porque no se expresan bien. La mayoría es la cantidad de personas que se requieren para tomar una decisión, para aprobar una decisión, independientemente del quórum. Tiene que haber, en algunos casos tiene que ver con el quórum, en otros casos no. ¿Sí? Todo esto que se los estoy diciendo es porque en sociedades anónimas las formalidades son muy estrictas. Entonces ahora vamos a ver rápidamente sociedad anónima y cómo tomamos las decisiones. Pero todo esto que les estoy haciendo yo es explicándoles, pero porque es importante que lo entiendan. Bien. A ver, si yo les digo mayoría absoluta, ¿qué les parece? Cuando hablo de mayoría absoluta, sobre un quórum o sobre un total, ¿qué sería? ¿Es cuando se requiere la mitad del total de los miembros? ¿Quién habló? Perdón. Jennifer. Jennifer. Mayoría absoluta. Me dijiste que es la mitad de los miembros. Del total de los miembros. El resto, ¿está de acuerdo? ¿No sería más de la La mitad más uno. Y ahí, entre lo que contestaron recién, más de la mitad y mitad más uno, ¿es lo mismo? No, mayoría absoluta no es 2/3 y la mitad más uno es mayoría simple. No, no. A ver, ahí me mezclaste dos distintas. Bien, a ver. Vamos a hablar sobre 10 personas, 10 socios. Simple mayoría es simple mayoría. De todos, el que más obtuvo, que puede ser menos de la mitad. Imagínense elecciones generales del gobierno. Nunca o rara vez un presidente logra la mitad más uno o mayoría absoluta. ¿Qué logran las listas? Simple mayoría. El 40 y pico, el otro el 41, el otro el 35. ¿Se entiende? Simple mayoría es de todos el que más obtuvo. Es la decisión que fue adoptada por más cantidad que el resto. ¿Se entiende? Eso es simple mayoría. Mayoría absoluta es más de la mitad. Es 50,01. Mitad más 1 es la mitad más 1, 51%. ¿Ok? Que no es lo mismo que más de la mitad. Ahora, 3/4 partes me habías mencionado vos, Blas. Es 3/4 partes. 3/4 partes es 3/4 partes o 75%. Yo todo esto que se los digo es porque la ley de sociedades menciona todas estas. Entonces ustedes tienen que saber identificar que no todo es lo mismo. Hay mayorías también del 66%, que serían 2/3. 66% es como 2/3. 66,66. Y por último, mayorías sobre un total de unanimidad. Unanimidad. Si yo les digo, ¿cómo logramos la unanimidad? Con todos los votos. Sí, estamos todos, a ver, ¿todos los votos de quiénes?
No, no, De todos los socios. De todos los... Sí, Claudio. no, sí, como decía Osvaldo, de todos los socios. Tienen que votar todos y aceptar todos. Ok, yo logré el quórum, que era mayoría absoluta. Empezamos a sesionar, ¿no? Mayoría absoluta sobre 10 serían 6. Sesionamos y adoptamos una decisión y los 6 coincidimos y los 6 la aprobamos. ¿Es unanimidad? Para mí no. ¿Por qué no? Porque entiendo que unanimidad tendrían que estar los 10 socios de acuerdo para llevarlo Muy a cabo. bien. Unanimidad, estamos todos y todos coincidimos en el voto. ¿Ok? Porque muchas veces se confunden, ojo, se confunden profesionales que redactan las actas y dicen que se tomó por unanimidad y en realidad no estaban todos. ¿Sí? Todo esto que les digo, obviamente, se los digo yo, porque en los libros no los van a encontrar así claramente. Ustedes se tienen que sentar con una hojita como si estuvieran estudiando matemáticas, hacer la línea y empezar a contar. ¿Sí? Hay alguna trampita que tienen estos temas, porque si yo estoy en una sociedad en donde hay 10 socios, es un número par. ¿Sí? Si estoy en una sociedad con 9 socios, es número impar. Entonces voy a mayoría absoluta y a mitad más 1. Si fueran 10 socios, ¿sí? ¿Cuántos socios necesito para sesionar si me requieren mitad más 1? 6. Bien. Y si fuera mayoría absoluta, Que todos estén, todos los socios, que estén todos ahí. No, también 6. también 6, Claudio. Porque es más de la mitad. Ahora, si fuera 9 y me requiere más de la mitad, sobre 9, ¿cuánto es más de la mitad? 5. Bien. Sobre 9, ¿cuánto es mitad más 1? También 5. No, pues no es mitad más 1. Pero no, la persona no la partís por 2, Precisamente 5,5. por eso, precisamente como no la partís, vos le tenés que sumar 1 más. Ah, ok. Es 6. Por ende, mayoría absoluta y mitad más 1 coinciden cuando tenemos una cantidad de socios par. Pero cuando la cantidad de socios es impar, en el caso de la mitad más 1, se agrava en 1 el mínimo requerido. ¿Ok? Ok. Esto también lo tienen que saber, porque quieran o no, chicos, cuando estamos todos amigos en una sociedad y todos nos llevamos bien, las decisiones probablemente sean por unanimidad. Pero cuando dentro de una sociedad hay problemas y hay rispideces y hay diferencias, van a estar ahí detrás. Lo que pasa en el Congreso, le doy quórum, no le doy quórum, voy, no voy, arreglo, no arreglo. Y por ahí un voto me cambia la historia. ¿Ok? Por eso soy puntual con esto, porque esto por ahí en los libros no se lo van a explicar así, pero después, ¿sí? En la práctica es fundamental, porque ustedes les van a pedir hacer un acta, redactar algo o analizar si una decisión se aprobó bien o mal, y ahí es donde tengo que impugnar. Ahí es donde venimos los abogados, porque cuando está todo bien, no nos llaman a los abogados. A los abogados nos llaman cuando nosotros tenemos que iniciar una causa o hacer un reclamo. ¿Ok? Y cuando tenemos que impugnar porque no estaba el quórum, porque estaba mal logrado, porque no alcanzaba, porque la decisión no fue unánime y no me publicaron el dicto. Y no me llamaron y yo no me enteré. ¿Ok? Esto es lo importante. Bien.
Vamos rápidamente a sociedad anónima. Todo esto que les digo yo, reitero, léanlo, tomen apuntes, porque no todos los libros lo tratan. Bien, sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad de capital. Esto sí creo que lo vieron, ¿no? El lunes, ¿sí? Sociedades de capital, sociedades de personas, ¿sí? Acá, en la sociedad anónima, a mí me interesa la inversión. Me asocio con alguien para invertir, para... No me enfoco tanto en la persona, ¿sí? Como sí lo hago en las sociedades intuito personal, en las sociedades de personas, ¿sí? La colectiva, la de capital industria, la de comunidad simple, ¿sí? En el caso del SRL es una estructura más intermedia, tiene características de capital, características de persona, porque tiene ciertas trabas para ceder, y por lo general son sociedades familiares. Ahora, las sociedades de capital, la sociedad en comandita por acciones o la sociedad anónima, ¿sí? O la SAS, propiamente dicha, yo busco a alguien para invertir, para hacer llevar adelante un negocio y hasta incluso, dependiendo en la cantidad de capital que aportemos, quizá hasta busquemos cotizar en bolsa, ¿sí? Entonces, en ese tipo, imagínense en las sociedades que cotizan en bolsa. Yo no sé quién es, soy socio de quién, de pilas de personas, ¿sí? Pero yo no me asocié con ellos porque, quiero ser socio de fulano o quiero ser socio de Mengano. No, a mí me interesa que a la sociedad le vaya bien. Me interesa invertir y que mi capital se reproduzca, ¿ok? Entonces, por eso esto es más apersonal y no tanto me asocio y me interesa estar con él y si él se va de la sociedad, la disolvemos, ¿ok? Acá no pasa eso. Bien. Los socios, sí, limitan su responsabilidad. Acá tenemos una sociedad limitada, ¿sí? Limitada al capital que aporto, al capital que suscribí, al capital que integré, ¿sí? Y mi socio será responsable por el capital que integra y así sucesivamente. Entonces yo limito mi responsabilidad y lo aparto esta inversión de mi capital propio. Esta sociedad, como el resto, va a tener un nombre, ¿sí? Una denominación, un nombre de fantasía, generalmente, ¿sí? Seguido de la frase sociedad anónima. Esto aplica lo que es razón social y denominación, aplica a todas las sociedades. Esto, cuando viene el artículo 11, probablemente lo mencionaré. ¿Qué formalidad tiene el contrato de la SA? Obligatoriamente escritura pública, ¿sí? En el caso de las sociedades anónimas, el contrato se constituye a través de una escritura pública sí o sí. La ley que dice que todas las modificaciones debieran luego aprobarse también por una escritura pública. Es decir, se aprueban por una asamblea y luego se eleva a escritura pública y luego se inscriben en el registro público. ¿Bien? Hoy en día, la Inspección General de Justicia, incluso personas jurídicas de Provincia de Buenos Aires, permiten unos modos alternativos, pero bueno, la ley determina que tanto el contrato como sus modificaciones se harán por escritura pública. Bien. A esto les pregunto, ¿saben, o todos saben, a qué me estoy refiriendo cuando hablo de un instrumento público? Está certificado por un escribano público y tienes una persona autorizada para dar fe de esa sociedad, en este caso. Ahí aclaro. Vos, María Belén, dijiste está certificado. Ojo. Es un acta notarial, es una escritura. El escribano nos da fe. Protocoliza. Protocoliza porque lleva protocolos, ¿sí? Lo eleva a escritura pública, da fe del acto, ¿sí? Confecciona la escritura y la protocoliza, como dijo Claudia.
Ahora, certificar, ¿sí? Generalmente lo utilizamos como término cuando se realizan instrumentos privados y se certifica la firma. En ese caso, el escribano certifica, si yo fui a firmar, que yo soy María Laura Román y firmé en ese acto. Ahora, cuando es un instrumento con firma certificada, el escribano no da fe del contenido de la escritura, ¿ok? O del contenido de ese instrumento. Profe, disculpa, ¿qué dijiste que se me cortó que justo me estabas corrigiendo y A ver, no? hay dos tipos en las sociedades, hay dos tipos de contratos. Aquellos que son instrumentos privados y se certifica la firma, que es el caso de todas las sociedades de personas, incluso la SRL. Se puede hacer por un instrumento privado con firma certificada. En ese caso, el escribano no da fe del contenido del contrato. Sí da fe de que yo soy María Laura Román y yo firmé. Ahora, distinto es en el caso de la SA, que el escribano da fe del acto y da fe del contenido de ese instrumento. ¿Ok? Eleva escritura pública y da fe de todo el contenido en ese instrumento. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Perfecto. Bien. Esta escritura, luego, ¿qué va a pasar? Va a contener todos los requisitos que dice el artículo 11. Luego de que se celebra, vamos a darle publicidad. La publicidad ya les dije que será conforme al artículo 10 de la ley, en el boletín oficial. Ahí yo, ¿para qué? A ustedes, ¿qué les parece? ¿Para qué le doy publicidad? Para que se puedan producir sus efectos y además sea punible frente a terceros. Perfecto, así es. Todos los actos que se deben, se le debe dar publicidad, una vez que tienen publicidad y se registran en el registro público propiamente dicho, de la jurisdicción que sea, son oponibles a terceros. Por eso es tan importante cuando yo designo nuevas autoridades o cambio la sede es el domicilio legal, ¿ok? Si yo dejo, ¿sí?, la sede en Riobamba en 1200, 1230, 1240, 1250, pero dentro de unos meses me mudo a Avenida Corrientes al 500, ¿sí?, pero no lo inscribo, frente a terceros, sigue vigente el de calle Riobamba. Y si soy pasible de un expediente judicial, de una demanda, y me la van a notificar, no me la van a notificar a mi nueva sede, me la van a notificar a Riobamba. Lo mismo a FIP, si me tiene que venir a relevar libros o lo que sea, van a ir a Riobamba y yo ya no estoy en Riobamba, ¿ok? ¿Se entiende? Por eso es tan importante registrar estos cambios, inscribirlos, para que tengan oponibilidad a terceros. ¿Dudas? No. Bien. Una vez que junto todo lo que tengo que llevar para inscribirlo, todos los formularios, todo lo que me exige, la publicación, las copias, la escritura, todo eso, voy al organismo de control y lo inscribo. ¿Qué pasa si el organismo me deniega la inscripción? ¿Qué les parece? Creo que puedes hacer dos cosas, si no me equivoco. Uno es ir por vía judicial y otra, sino que quede como necesidad en la sección cuarta, ¿puede ser? Exacto, pero por vía judicial, ¿cómo es la mecánica? Podés subsanarla.
o si no queda en la sección cuarta porque no está regularmente escrita. ¿Cómo la subsanás, Claudio? Bueno, eso ya no. A ver, la subsanación tiene que ver con la sección cuarta. Vos me mezclaste dos, son las dos, me estás contestando lo mismo. Si vas a la sección cuarta, después el día que vos quieras, haces la subsanación, que es lo que vimos ayer. Ah, Ahora, yo estoy inscribiendo y voy hoy, o fui ayer a la tarde, y me encuentro que IGJ me denegó la inscripción, me rechazó la inscripción. ¿Qué hago? Llamo a mi cliente y digo, mira, vamos a hacer de la sección cuarta porque no logré la inscripción, ya está, me dejo vencer. Una de las formas es esa y otra no, vas a primero preguntar por qué porque te la rechazaron y si si no te lo dejan, pues creo que ir, o sea, como te dije, a vía judicial, pero no sé bien cómo es todo el trámite. Por vía judicial, ¿sí? Yo puedo apelar ese acto. Tengo que presentar dentro del plazo de 5 días una apelación y se abre un expediente judicial, un proceso recursivo. Como son sociedades comerciales, en su mayoría, ¿sí? Vamos a la Cámara Comercial. Esto va a litigarse en Ciudad de Buenos Aires en la Cámara Comercial. Si a mí me denegara la Inspección General de Justicia una inscripción de una fundación o de una asociación civil, ¿a dónde iríamos? A la Cámara Civil. Pero siempre que me deniegan, no siempre tiene la razón el organismo. Puedo seguir el curso y pelearla, porque yo no estoy de acuerdo. Porque quizá está bien en mi planteo, ¿ok? Entonces, si me deniegan, tengo la posibilidad dentro del plazo de 5 días de apelar esa resolución. Sí, Edunais. Profe, pero ¿no se agota primero la vía administrativa antes de ir a la judicial? Ya agoté la vía administrativa. Ah, Inspección de porque, justicia. porque podemos hacer un Inspección de, recurso no. ante... Inspección de justicia es la vía administrativa. Claro, por Yo eso, porque ellos dictan resoluciones, ¿no? ¿No es así? porque la dicta hace primera instancia es IGJ. Por eso, yo les tiro, ustedes vayan al libro y estudien esto. Pero es primera instancia se agota en IGJ. Por eso aplica directamente el proceso recursivo y vamos a la Cámara. Y aplica la apelación. Ah, ok, gracias. No tengo que hacer recurso de reconsideración ni nada por el estilo. ¿Ok? Bien. Esto es lo que hace al trámite de inscripción. Ojo, yo no debía haberlo visto, pero están medio flojos con eso. Por favor, no quedan muchos días para el examen. Bien, capital. Cuando vieron artículo 11, ¿qué vieron de capital? Que debe ser expresado en moneda argentina y también debe mencionar qué aporte hizo cada socio y bueno, y en el caso tipo de las sociedades unipersonales, que tipo debe ser todo la persona debe poner todo el capital en ese momento. ¿Clases de aportes vieron? se establece un mínimo. Creo que para las sociedades anónimas habían dicho algo de 30 millones Sí, lo dije yo. y para las SAS o SAO creo que era 2 sueldos mínimo vital y móvil, algo así. Sí, clases de aportes, ¿vieron? ¿En especies o en dinero, en moneda nacional? Ok. Son obligaciones de dar. Ojo que en las sociedades anónimas solo puedo comprometerme a obligaciones de dar. No puedo comprometerme a obligaciones de hacer.
¿Tienen un ejemplo de obligaciones de hacer? No era que en las sociedades anónimas, o sea, el capital tiene que ser en el momento de la inscripción, y en otro tipo de sociedades puede ser a posterior. No, ahora voy a eso. Ya sé a qué te estás refiriendo, pero yo primero estoy viendo a ver qué tipos de aportes conocen. Efectivo. ¿Qué otro aporte puedo hacer? En bienes, Por muebles, créditos, muebles. Bienes muebles. ¿Qué tipo de bienes muebles, Blas? Los registrables. Bien, muebles registrables. ¿Ese qué tipo de aporte sería? Aporte de capital. No, aporte en especie. ¿Es el de aporte en dinero o en especie? Bien. ¿Qué otro aporte en especie se les ocurre? Mercaderías. Mercadería, bien. ¿Y cómo la vas a evaluar a la mercadería? ¿Cómo sé yo lo que entró? Y se le da una valorización económica. ¿Y quién lo decide eso? Con un inventario, profe. Sí, un inventario, pero lo que para mí vale 5, para otros quizá vale 10, o viceversa. A lo que vale en el mercado. Está bien, pero para algunos es en dólares, para otros es en pesos. Claudio, vos qué, a ver, ¿qué se te ocurriría? A ver, hay una realidad. El capital es la garantía de los terceros. Si yo digo que mi sociedad va a tener como capital social 30 millones, tiene que haber 30 millones de pesos. No puedo decir, aporté mercadería por 30 millones y mañana esa mercadería no vale 30. ¿Cómo yo garantizo en favor de los terceros que los 30 millones son 30 millones y no menos? Se hace un inventario y se evalúa a cuánto está en el mercado. Sí, eso ya dije que sí. Pero ¿y quién lo evalúa? ¿Qué se les ocurre? Es lo mismo que pasa con un auto, es lo mismo que pasa con una casa. Y un Con una tasador tasación. o un tasador para poder fijar un precio. Un tasador, ¿tasador de qué? Si fuera una casa, ¿a quién llamo para que me firme una tasación que sea válida? Porque yo que soy abogada, le puedo escribir un testamento diciendo la casa es hermosa, tiene cinco ambientes, tiene muebles así, vale 5 millones de dólares. Y va un arquitecto que tiene mucho más conocimiento que yo, va un martillero que tiene mucho más conocimiento que yo, y va a decir, no señora, no vale 5 millones, vale 1. Por ende, todo lo que es bienes en especios va acompañado de una tasación de un especialista en el tema. Y si fuera que yo voy a aportar un campo, una estancia que está en Córdoba, no puedo acompañar la evaluación y la tasación de un martillero de Buenos Aires. Tengo que acompañar la tasación de un martillero de Córdoba, que sabe cuánto valen los campos ahí, cuánto vale la hectárea, o si fuera un inmueble, el metro cuadrado. Lo mismo pasa si voy a aportar un vehículo. ¿A quién le pido? Bueno, puede ser que acompañe, en ese caso, las tasaciones del registro de la propiedad automotor, ¿sí?
o la tasación que hace el gobierno de la ciudad, que cuando viene la patente me dice el valor fiscal, que generalmente son más bajas, ¿sí? Entonces yo me aseguro de que mínimo esa plata está, ¿ok? Tengo que tener un valor de referencia, porque si no yo le doy un valor y frente a los terceros no sirve eso. ¿Se entiende a dónde apunto? ¿O a dónde apunta la norma cuando exige esta tasación, esta evaluación de un experto en la materia? ¿Sí? Porque el capital es la garantía de los terceros que van a venir a contratar con nosotros. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Con respecto a capital, algo más. ¿Vieron lo que es suscripción e integración? Porque esto aplica para todas las sociedades. Lo que es suscribir y lo que es integrar el capital. Bueno, acá en el libro decía que se exige para la constitución de este tipo social un capital mínimo de 100.000 pesos. Sí, pero el libro, a ver, ahora son 30 millones de pesos. Esto se determinó en febrero del 2024. Luego del decreto 70/2023, ¿sí? Se modificó. Pero yo no hablo del capital mínimo, Osvaldo. Hablo de lo que es suscribir y de lo que es integrar el capital. Suscribir es cuando te comprometes a hacer los aportes e integrar es cuando efectivamente lo inscribiste, lo prestas. Integrarlo es hacerlo efectivo. Cuando se confecciona el estatuto, ¿sí? ¿Qué decimos? Supongamos que le vamos a hacer un capital mínimo de 30 millones. Decimos, bueno, nos vamos a asociar Franco, Blas, Eduneis y María Belén. Somos 4 socios, establecemos, armamos el estatuto, ¿sí? Ponemos derechos, obligaciones, todo lo que dice el artículo 11, y decimos, nuestra sociedad va a tener un capital mínimo de 30 millones de pesos. Y vamos a suscribir, o sea, nos comprometemos, ¿sí? A aportar, ¿sí? El 25% cada uno de nosotros. Somos 4, con lo cual suscriben en ese mismo acto, ¿sí? El 25% de 30 millones cada uno. ¿Cuánto sería el 25%? A ver. 7,5 millones. 7,5 millones es lo que se compromete cada uno a aportar, ¿sí? Esa es la suscripción, que es el 100% de lo que me comprometo. Ahora, en el mismo acto decimos, este capital que suscribo lo voy a integrar de la siguiente manera. Y ahí digo, en dinero efectivo, en especie, aporto un bien, aporto un auto, lo que fuera, ¿ok? Eso es integrar, es hacer efectivo el compromiso. Si el aporte que va a hacer Franco, o María Belén, o Claudio, o Blas, es en efectivo, en ese acto pueden aportar cada uno el 25%. Y el resto, o sea, 75% de lo que les queda integrar dentro del plazo de 2 años, desde que se firma este contrato, ¿ok? ¿Para sociedad anónima estás explicando? No, para todas, para la SRL también. Ah, ok. Ahora, esto por eso pregunté si cuando vieron artículo 11, vieron suscripción e integración. En el caso de la SAU, ayer explicamos, esto no aplica, porque la SAU exige que todo se integre en ese acto. Ahora, si fuera un bien en especie, si yo aporto mi capital en especie, es decir, con una casa, con un auto, el 100% va en el momento en que lo suscribo. ¿Por qué? Porque una casa no la puedo partir.
Un auto no lo puedo dividir. 25% ahora y el resto al final. ¿Ok? Entonces, en especie es el 100% en ese acto. En dinero efectivo puedo aportar el 25% al momento en que me comprometí, que lo suscribí, y el 75% dentro de los primeros 2 años. Bien. Vamos rápidamente, porque se nos fue la clase. La próxima clase vamos a ver, ¿sí? Aumento y reducción de capital. Modificaciones, variaciones del capital. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a órganos y toma de decisiones, ¿sí? La sociedad anónima tiene órgano de gobierno, órgano de administración, órgano de fiscalización y representación. El de representación está junto con el de administración. Ahora vamos a ello. El órgano de gobierno en las sociedades anónimas es la asamblea. Es la asamblea de accionistas. El órgano de administración es el directorio. El órgano de fiscalización puede ser síndico, unipersonal o plural, o sindicatura, ¿sí? O consejo de vigilancia. Y el representante siempre va a ser el presidente del directorio. Algo que me quedó, hago un paréntesis, cuando hablábamos de capital en las sociedades anónimas, el capital se divide en acciones, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos aumento y reducción del capital, pero es una característica de la SA. El capital se divide en acciones, que no así en la SRL y en las otras sociedades. Bien. El órgano de gobierno, ¿sí? Ustedes vean los diferentes órganos que tiene para tomar las decisiones. El órgano de gobierno, ¿sí? Es la asamblea, que es el órgano, ¿sí? Por excelencia para tomar decisiones y que tiene, ¿sí? Formalidades. En la sociedad anónima vamos a tener asambleas ordinarias, extraordinarias o especiales. Artículo 234, 235, ¿sí? Y asambleas especiales cuando hay diferentes clases de acciones. Anoten los artículos que les paso, porque estos artículos les marcan qué trata la ordinaria, qué trata la extraordinaria, ¿sí? Por eso hablo de ordinarias, artículo 234, extraordinaria, artículo 235. ¿Cómo es el proceso para tomar decisiones? ¿Sí? Debo convocarla a la asamblea, fijar un orden del día. Artículo 236 y 237 me fijan el forma de convocar. ¿236 y 237? Perdón que me está sonando. Luego, el quórum. Quórum para asamblea ordinaria. Artículo 243. Quórum y mayorías. Asamblea extraordinaria. Artículo 244. Que también me fija el quórum y las mayorías. Algo importante. Una vez que convoco a la asamblea conforme el artículo 236 y 237 en el boletín oficial, quien vaya a asistir a esa asamblea debe avisar con 3 días de antelación, ¿sí?
para que quede registrado en el registro de asistencia a asambleas quiénes van a asistir. Hay un tope de 3 días de antelación. ¿Ok? Ok. ¿Qué pretendo? Que ustedes lean estos artículos que yo les mencioné y les pido por favor que los lean para la próxima clase. Porque vamos a hablar, porque yo, si me pongo a explicarles a estos, no llegamos, ¿sí? Y no quiero explicárselos así por encima. Lean por favor estos artículos, porque nos van a servir para ver que ustedes entiendan quórum, mayorías, algo que yo ya les expliqué, de cada uno de los tipos de asambleas, ¿sí? Y ahí vemos las modificaciones y cómo se trata la reforma del estatuto, el aumento y la reducción del capital, que va a ser uno de los ejemplos de los temas que se tratan, ¿ok? Pero por favor lean, porque cada vez que les pedimos que por ahí lean, ustedes son 5 o 6 artículos que les pasé. Les lleva 15 minutos leerlos, ¿sí? Necesito que estén en tema. Si pudieran estudiar el tema de los libros, mejor, pero por lo menos lean los artículos que les pasé. Y con respecto al directorio, el directorio es el órgano por excelencia para convocar a las asambleas y para tomar, administrar y llevar el día a día las decisiones de administración, ¿sí? Con respecto al directorio, importante que ustedes sepan que convocan a las asambleas, ¿sí? Que tiene que durar en su cargo máximo 3 ejercicios, ¿sí? Que si tengo un directorio unipersonal, ¿sí? Obligatorio y prescindo de órgano de fiscalización, necesariamente tengo que designar un suplente, ¿sí? Que al director se le exige que debe obrar con lealtad y como un buen hombre de negocio, y para eso aplica el artículo 58, 59 y 60 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Porque lo haré cargo si se extralimita en sus funciones, ¿sí? Porque el director es quien administra la sociedad. El socio no. Es el administrador el que lleva día a día. Acuérdense cuando vimos nosotros balances. ¿Quién confeccionaba los estados contables? ¿Quién llevaba el día a día? ¿Y quién rendía cuentas? El director, el administrador del ente. ¿Ok? Ergo. Les pido que vean esto. El lunes continuamos con SA y cerramos, ¿sí? Lo que nos queda, ¿sí? Es importante porque ya después en una semana y media viene el parcial, pero sociedad anónima es clave, ¿sí? Porque es la estructura que uno más ve en la vida diaria, ¿no? En el día a día, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan bien en claro y saberlo les va a permitir ver la diferencia cuando un cliente venga y les pregunte, ¿qué hago? ¿Una SA o una SRL? Es la pregunta del millón que siempre nos hacen. Bueno, cuando terminemos de ver, ustedes van a poder identificar las diferencias y qué conviene para un caso u otro. A cada cliente le va a convenir lo que es una u otra. ¿Ok? Bien, ¿dudas? Bueno. Profe, yo le tenía una duda. Con el tema de la sede social, sí. ¿Se puede elegir la de un estudio jurídico que fije por el estatuto o siempre tiene que ser la sede social de negocios? No, a ver, donde estén, en realidad es la sede social de los negocios. En la sede es el domicilio legal. Y ahí van a tener que estar los libros. Y si te cae AFIP y te pide un libro, tiene que estar, sea en el estudio contable, en el estudio jurídico. Ahora, tengan en cuenta que ahí es donde van a tener que recibir y atender. No puede estar en cualquier lado. Ahora, no confundamos domicilio o sede social con domicilio fiscal. El domicilio fiscal puede estar en otra jurisdicción incluso. No me exige que esté donde está
el domicilio legal, ¿ok? Por lo general coinciden, ¿sí? Los negocios, pero por ahí es una fábrica, y ahí no está la parte administrativa, ¿ok? Pero los libros y la documentación del ente tienen que estar en la sede, sea el estudio jurídico, el estudio contable o que tienen oficinas administrativas, ¿sí? Entendido, gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces los artículos que nombró son el 234, 235, 236, 237, Yo les diría algo, que 43 y estudien desde el 44. 234 hasta el 250, porque también está el derecho de receso, que es importante. Del 234 al 250, ¿sí? Léanlos. El derecho de receso se ejerce cuando uno está disconforme con alguna decisión asamblearia. Bien, yo ya tomé asistencia por sistema. ¿Alguna otra duda? Bueno, los veo el lunes entonces. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Buen fin de semana. Buen fin de. Gracias. Buen fin.